Ahora hablamos de educación. Laura Lewin está con nosotros en línea. Ella es especialista porque comienzan las clases y hay un dato que es inquietante. Solo en 6 provincias se aseguran 190 días de clase. Esto es muy inquietante porque la educación es presente, pero sobre todo futuro. Hola Laura, gracias por el contacto. Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué significa que se completen solo en 6 provincias los 190 días de clases? Bueno, parece que hay provincias que están complicadas en esto de cumplir con el calendario escolar, ya sea por feriados, ya sea por capacitación docente y por otras cuestiones. Y el tema es que si bien es verdad que obviamente tener 190 días de clases es lo ideal, porque nos acercamos a un modelo más interesante en lo que tiene que ver con la cantidad de días de clases, no tenemos que olvidarnos que la cantidad de días no garantiza aprendizajes. ¿Eso qué quiere decir? Que además de garantizar los 190 días de clases, tenemos que realmente empezar a pensar en una nueva escuela con alumnos más involucrados cognitiva y emocionalmente, que le puedan poner el cuerpo al aprendizaje, es decir, movernos, ¿no?, del modelo tradicional de la escuela memorística en donde el docente se limita a transmitir contenidos. Ahí la ecuación empieza a tener un poquito más de forma y tiene mucho más sentido. De todas maneras, Laura, ¿qué tal? Mariana, te saludo. No hay un cambio en cuanto a esta posibilidad de cambiar la educación desde adentro. Se están haciendo capacitaciones en los colegios. Se empezó antes, digamos, con estas capacitaciones para que los maestros puedan tener otras herramientas diferentes e involucrar más a los chicos en el aprendizaje. Bueno, se viene trabajando hace mucho tiempo con las capacitaciones en las diferentes provincias, cada uno tiene un esquema no diferente, provincia por escuela por escuela. Hay algo que es hoy que tenemos que darnos cuenta, la educación requiere de tiempo, no se cambia mañana, por eso tenemos en el tema de la concientización, es decir, docentes que tomen conciencia de que estos chicos no tienen nada que ver a cómo éramos nosotros cuando íbamos a la escuela. Y si seguimos con un modelo tan tradicional, y bueno, estamos enseñando para un mundo que ya no existe. Ahora, uno de los problemas es ese, son varios, ¿no?, para pasar el limpio. La cantidad de días, que es una condición necesaria pero insuficiente, el modelo, que parece ser obsoleto, y la idea que persiste en algunos sectores de la no repitencia, que parece igualarnos, como pasa con el pobrismo, todos hacia abajo en vez de un sistema un poco más competitivo, que permita una excelencia mayor y que nos permita también competir con el mundo, ¿no? Ese es un tema muy importante, Hugo, porque si bien es verdad que hay estudios que demuestran que la repitencia no ayuda, realmente no ayuda, no es el momento y no es el lugar. Argentina hoy no se puede dar el lujo de empezar a transformar la evaluación cuando todavía tenemos que trabajar tanto en lo que son las cuestiones didáctico-pedagógicas. Entonces, si vos me decís que van a sacar la repitencia en Finlandia, yo digo, mirá qué bien. Pero mirá qué bien, ¿por qué? Porque ya se anticipa la educación, al alumno que no le está yendo bien, se lo acompaña, se lo estimula, se involucra a la familia, hay un plan de tutores, hay una trayectoria académica personalizada, es decir, que ahí sí tiene sentido. Pero cuando vos sacás la repitencia en Argentina, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? Lo que decís vos, que nivelamos para abajo, que el esfuerzo y la perseverancia no importan, y en realidad yo creo que justamente Argentina lo que necesita es de gente que se esfuerce y persevere para lograr sus objetivos, especialmente los adolescentes. Entonces, cuando vos le sacás el tema de la repitencia y pareciera que da lo mismo aprender o no aprender, el mensaje es terrible para los alumnos, para los compañeros que se esfuerzan y además para el docente, que dice independientemente de lo que yo hago, no tiene ningún sentido. No hay mérito y es todo lo mismo. Se desdibuja su rol. Es que imagínate que a vos te opere un neurocirujano o cualquier especialista que no tenga la mejor capacitación del mundo. No te lo imaginás. Entonces, cuando uno comenzaba la secundaria, yo me acuerdo, me inscribí en un colegio en donde no entraban todos. Había que hacer un estricto examen de ingreso, porque la naturaleza de algún modo es así, porque la situación es así y porque tiene que premiarse el esfuerzo además de la permanencia en la educación, que es lo único que parece que acá se premian. Pero allí tenemos algunas de las provincias que son las que no van a comenzar y las que sí van a comenzar. Solamente estas provincias van a tener los 190 días de clase, entiendo. Sí. Santa Fe, Córdoba, San Juan, Chubut y Salta. Estas son las que no van a comenzar, perdón.
Como para entender también lo que está pasando en el sur argentino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Chubut, también en el centro, Córdoba y Santa Fe, en Cuyo, San Juan o en la zona de Salta, ¿no? Provincias que no comienzan sus clases y que no van a cumplir con el calendario. En esta sí comienzan, ¿no? Sí, ahí tenés. Cava es uno de los que tiene más días de clases, más cantidad de días de clases, sí. Aquí están las que sí comienzan: Formosa, Entre Ríos, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, está repetido allí Formosa, la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, ¿no es cierto? Pero ahí vemos una disparidad para un sistema federal que pone condiciones distintas y después los resultados también están en la práctica, ¿no? De lo que ocurre en cada población de la Argentina, me parece. Sin duda, y además de lo que vos decías, ¿no? Que quiero retomar un poquito, si te parece bien, el tema de la repitencia. ¿Cómo no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque pareciera que esta medida ahora por suerte, pareciera que se corrió y que no se va a tener en cuenta, pero en el momento que se estaba discutiendo, uno podría pensar que es una medida proteccionista, y en realidad lo que estás haciendo, Hugo, Mariana, es dejar a los chicos solos. ¿Por qué? Porque los estás engañando, les estás mintiendo. Les decís que tienen el nivel como para seguir aprobando, para seguir pasando de año, y después están en cero condiciones de buscar un trabajo competente, de seguir estudiando, o inclusive de competir, como vos muy bien decías, con alumnos de otros países. En realidad es dejarlos a la deriva, ¿no? No es acompañarlos, no es ayudarlos, porque sabemos que la educación es lo que maneja y lo que te da rumbo hacia conseguir un mejor trabajo, ¿no? También Claro. había números muy contundentes con respecto a eso, ¿no? Cuanto más educación, mejores trabajos uno puede conseguir, y eso es clarísimo. Pero hay otros temas que también preocupan en la escuela, que también preocupan en la educación, y que hay un evento que es el último primer día, el UPD, que los chicos que empiezan quinto año, que empiezan su último año de secundario, festejan antes de arrancar, antes del primer día, y se alcoholizan de tal manera que después llegan al colegio alcoholizados el primer día de clase. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo, Mariana, que es muy triste. ¿Por qué es triste? Porque ahí también estamos dejando solos a los adolescentes. Los adolescentes lo que quieren es pertenecer a un grupo. Claramente el UPD es maravilloso porque es una transición entre la escuela y la vida adulta. O sea que como transición me parece, y como ritual, me parece que es genial festejarlo. El tema es cómo lo festejamos. En donde si el alumno tiene la libertad de consumir el alcohol o inclusive las drogas que quiera, y al día siguiente va sin dormir a la escuela, ¿quién es responsable? ¿El que lo manda en esas condiciones? ¿El que lo recibe en esas condiciones? Y si pasa algo en la escuela, y si hay un accidente, ¿quién es responsable? Entonces acá creo que hay que trabajar mucho escuela y familia, escuela y familia. Padres que no pueden ser amigos de los chicos. ¿Y qué querés que le diga? Si yo le digo que no se enoja, yo más que padre soy un amigo. Cuidado con eso, porque ahí también los estamos dejando solos, y los chicos también necesitan límites, y para poner límites no hay que estar enojado, hay que estar convencido. Entonces, ¿qué haces después con un chico en coma alcohólico? Y bueno, qué sé yo, no me imaginé. Para mí hay que trabajar mucho escuela y familia en buscar que este UPD sea significativo, sea memorable, sea maravilloso, pero sí poner en riesgo la vida de los chicos. Claro, sí claro. poner en riesgo la vida de los chicos. Alguien tiene que poner un freno. Los chicos no se lo van a poner. Entonces, bueno, me parece que hay algo que tiene que ver con entender que la corteza prefrontal de los chicos, el cerebro de los chicos, todavía no está del todo desarrollado y toman decisiones que pueden ser imprudentes. Ahí es donde se necesita un adulto, un director, los padres. Y ojo con los padres que por hacerse tal vez los cancheros, dicen yo prefiero comprarles el alcohol yo y que consuman en casa. Bueno, evidentemente no es un camino correcto y Laura nos ayudó a entenderlo claramente. Vamos a seguir con este tema de la educación, le mandamos un abrazo porque teníamos algún problema de conexión, pero la nota está concluida formalmente con lo primero. Hay tanto para hablar de educación que por supuesto vamos a seguir con este tema. Bueno, hablamos de educación, hablamos también de adicciones, estábamos hablando del último primer día, hablábamos del alcohol, ¿no? Y por eso tenemos un especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Juan Gossen, director general del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de bonaerense, ¿no? Exacto, sí. Que hicieron una encuesta. Sí, nosotros desde el año 2017 que se constituyó este observatorio a partir de la iniciativa del defensor del pueblo Guido Lorenzino y del adjunto Walter Martelo, venimos haciendo estudios e investigaciones de campo vinculados con las adicciones, y uno de los ejes de trabajo principales que tenemos
es el consumo de alcohol por parte de niños, niñas y adolescentes escolarizados. Nosotros el último estudio abarcó más de 1000 entrevistas presenciales, donde básicamente le consultamos a los chicos a qué edad empiezan a consumir alcohol, por qué consumen alcohol y distintas situaciones vinculadas con ese consumo, como por ejemplo consumir alcohol y subirse arriba de un auto con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Y los indicadores que tenemos son realmente preocupantes, pero que bueno, nos dan la pauta de que tenemos que actuar de forma inmediata y desarrollar políticas públicas para abordar este tipo de situaciones. Permitime entonces que veamos este gráfico que resume lo que vos estás explicando, que tiene que ver con la edad del comienzo o el bautismo en el consumo de alcohol, cómo esto va aumentando. Ahí tenés, el inicio de 12 a 15 años. Y los 15 años, 78,77% se inicia en esta edad. Es cada vez más precoz, ¿no? Sí, y si contamos los de entre 12 y 13 años, tenemos casi el 20%. Ahí, decir, en los más chiquitos. En los más chicos, es decir, tenemos 2 de cada 10 chicos y chicas que empiezan a consumir alcohol a esa edad. Estamos hablando de casi preadolescentes. Yo no me quiero meter ahora porque vos tampoco sos médico, pero el perjuicio que esto puede tener para el desarrollo, ¿no? Solamente un comentario con respecto a esto, que nosotros en las campañas de concientización le hacemos bastante hincapié. La enzima que metaboliza el alcohol en las personas se termina de desarrollar recién después de los 18 años, cerca de los 20 años. O sea que ni siquiera tienen la posibilidad de metabolizarlo. Claro, con lo cual una borrachera en la adolescencia puede tener consecuencias gravísimas. Y esto lo tenemos que marcar, y principalmente los padres y las madres. Es bueno que se hable en la familia porque muchas veces, por factores culturales, sociales, dice, bueno, la primera borrachera, a mí también me pasó. No. Una cosa es la intoxicación que le produce a cualquier persona el alcohol. Otra cosa es cómo eso, en vez de ser una intoxicación, se metaboliza de un modo que genera un perjuicio tal vez de por vida. Se llama consumo episódico excesivo, en términos técnicos. La Organización Panamericana de la Salud hace distintos estudios y la Argentina es uno de los países con mayores índices de consumo episódico excesivo de chicos menores de 19 años. Locura. Nos supera Uruguay y algún otro país, y esto nos indica que es un problema serio que requiere políticas públicas a mediano y largo plazo, que es lo que nosotros intentamos contribuir desde este observatorio, yéndole a preguntar a los propios jóvenes por qué van a consumir. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, y a partir de las respuestas que nos dan esos mismos jóvenes, nosotros desarrollar las propuestas que entendemos que pueden llegar a servir. Las propuestas de políticas públicas. Teníamos una placa que estábamos viendo ahí. Si consumís alcohol, ¿cuándo bebés más? ¿Entre semana o los fines de semana? Resulta que beben más durante la semana, cuando van al colegio, cuando tienen que rendir, en realidad, fines de semana... en realidad consumen más los fines de semana. Es al revés. Bueno, consumen más durante los fines de semana. Consumen más durante los fines de semana. Consumen más durante los fines de semana con algo que decía el especialista. Se da principalmente el consumo dentro del hogar. Los jóvenes empiezan a consumir alcohol tanto en la casa de los amigos o en su propia casa, con la presencia de los padres. Bien. Con esta idea de que, bueno, si están en el hogar están más protegidos, lo puedo ver. Y en realidad tenemos que tener presente esto, los jóvenes tenemos que intentar que retrasen lo máximo posible el inicio del consumo de alcohol, y el inicio del consumo de alcohol se da en los propios hogares. Hay otra pregunta que les hicieron en la encuesta que tiene que ver con qué buscás cuando consumís alcohol, ¿no? Y ellos contestaban: nos divertimos, nos desinhibimos, no tenemos vergüenza, o sea, buscan en realidad ser otras personas, ser distintos de lo que son. O pertenecer a un determinado grupo. O pertenecer a un grupo. No se dan grupo. cuenta que se meten en la gran trampa de una adicción. Claro, está demostrado que después para hacer cada cosa en la vida necesitan esa muleta. Exacto. El alcohol está demostrado que es el aporte de ingreso a consumos mucho más complejos o drogas mucho más duras. ¿Han notado chicos en edad escolar que vayan borrachos al colegio? Bueno, tenemos este episodio del último primer día, que es algo que viene ya no desde ahora, viene de allá de algunos años, donde vemos claramente que hay chicos que van alcoholizados y que, bueno, las autoridades educativas tienen que tomar determinaciones que básicamente consiste en no dejarlos entrar. Claro, ¿y qué hacen? ¿Los dejan entrar? No, por lo general se los comunica con los padres y los tienen que ir a buscar. Ya más o menos están en alerta de este tipo de situaciones. Por eso nosotros desde la Defensoría hicimos desde hace 5 años venimos haciendo una campaña antes del inicio de clases de tratar de empezar a trabajar el UPD
tanto en las comunidades educativas y en el seno de las familias de otra forma, hacer otro tipo de abordaje y utilizar esa situación, proponerle distintas alternativas para celebrar, para festejar. Sí. La idea no es prohibir absolutamente nada a los chicos, pero sí que esa celebración no esté atravesada por el alcohol. Justamente vamos a compartir, esto está en un gráfico, algunas de las recomendaciones que allí están establecidas. A ver si me acercan un cachitito la imagen. Para el abordaje, bueno, a ver, ahí está. Empecemos por casa, dice, sí, ¿no? Empecemos por casa, hablemos en familia sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. Punto 2, busquemos contener a los jóvenes, no dejarlos solos. Debemos trabajar y promover desde la escuela prácticas de cuidado entre pares. 4. El alcohol no es igual a diversión, ¿no? Hay que desmitificar esa idea de que consumir bebidas alcohólicas favorece el divertimento. Ahí hay más recomendaciones. Hay más. 5, es indispensable que al hablar sobre las consecuencias físicas y sociales del consumo excesivo del alcohol, utilicemos información científicamente validada y actualizada. 6, es importante dar el mensaje que todo consumo de alcohol por parte de menores de 18 años es de riesgo, no existe un nivel en el que se considere saludable porque el cuerpo está en crecimiento y resulta más vulnerable. Y acá está, ¿no? El abordaje de la UPD, que es el último primer día, puede trabajarse como parte de los acuerdos institucionales de convivencia en las escuelas construidas conjuntamente entre la comunidad educativa, de modo que se reafirme la responsabilidad colectiva y de eso se trata, ¿no? Bien. Juan. Claro, nosotros intentamos darles herramientas a los docentes, a las autoridades educativas, a los padres, para que este tema se hable. Estamos trabajando, también hemos presentado un proyecto de ley para que el abordaje de las adicciones empiece desde la etapa inicial del sistema educativo y llegue hasta los terciarios y forme parte de las currículas de formación docente en los institutos en donde se forman los futuros docentes de la provincia de Buenos Aires. Creemos que se requiere eso, darle a los docentes, a la comunidad educativa, herramientas, no cargarlos de tarea que ya demasiada tienen, sí, pero sí brindarles algunas... Para hablar del tema, ¿no? Además, algunos indicadores, algunas pautas para que los puedan hablar y estar atentos ante consumos problemáticos, cuáles son las señales para que los puedan detectar y ahí poder actuar en conjunto con las familias. Claramente se ha convertido en un problema en bastante crecimiento, ¿no? Este tema del consumo de alcohol y que los chicos vayan al colegio después de haber consumido. ¿Y cuánto consumen últimamente? Hay accidentes, además, provocados por el consumo de alcohol. Nosotros tenemos algunas de las estadísticas oficiales. Peleas, hemos visto asesinatos. Las estadísticas oficiales en nuestro país, la principal causa de muerte de jóvenes de hasta 24 años, lamentablemente, es el suicidio. En segundo lugar, están los accidentes de tránsito. Y uno de los principales factores que contribuyen a los accidentes de tránsito, en realidad no son accidentes de tránsito, son siniestros viales, es el consumo de alcohol o de otros estupefacientes. Con lo cual es clave prevenir este tipo de cosas. Nosotros en la Defensoría del Pueblo apoyamos la ley de alcohol cero al volante. Nos parece una herramienta muy importante que no solamente es el tema del alcohol, esto vale aclararlo, sino también todo tipo de sustancias que alteren nuestros reflejos, nuestra capacidad para conducir, y es clave iniciar las campañas y los controles, especialmente en la población juvenil, que son las que, para tener una idea clara, hoy en Argentina mata más los accidentes de tránsito jóvenes que el cáncer. Entonces, bueno, y uno de los principales factores de los siniestros viales es el consumo de sustancias, principalmente el alcohol. Y además entender que, bueno, que no tiene que ver con la diversión, ¿no? Que uno se puede divertir de muchas otras formas. Hay que disociar esos dos conceptos. Ahora, no tienen nada que ver. Lo que yo veo últimamente, que era lo que hablaba también en otro tema hoy, es que los adultos estamos poniendo menos límites que antes, ¿no? Tanto en la escuela hay menos límites como en las familias hay menos límites. Y este crecimiento de consumo también seguramente tenga que ver con eso, ¿no? Es absolutamente multicausal y es uno de los factores principales, es ese, la falta de límites. Falta de límites que son producto de fenómenos culturales, de fenómenos sociales, pero... Lo decía el especialista, poner límites en realidad no es ser un padre amargado, no es ser un mal padre, al contrario. Creo que en esa etapa poner límites
al corto plazo sus propios hijos se lo van a terminar agradeciendo. Muchísimas gracias, Juan Gossen, director general del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hugo, ¿tenés algo para contarnos? Sí, algo muy importante que está pasando ahora mismo, porque hay inquietud por la meteorología. Sabés que hubo caída de